de lo que hemos estado hablando, de esto que vamos a ver, es un poco más entretenido. Ya les voy a... ¿En el sentido bonito o en el sentido de yo? ¿Qué cosa? O sea, sí, lo que vamos a ver. Bueno, que por lo menos las cosas se mueven. No es tan... vamos a hablar del campo magnético. Oh, maga. Porque lo que hemos estado estudiando pues, es una situación bastante ideal de partículas fijas, ¿no? Partículas cargadas que están fijas, que no se mueven. Y esas partículas fijas, estas partículas fijas, pues nada, producen un campo eléctrico. Habíamos dicho que si teníamos una carga, entonces esa carga producía o llenaba el espacio de un campo eléctrico. ¿No? De manera tal que si uno viene con una carguita de prueba y lo pone en cualquier sitio del espacio, como el espacio está lleno de campo eléctrico, esa carguita de prueba siente una fuerza en alguna dirección, dependiendo, la carguita de prueba, acuérdense que siempre se considera positiva. Entonces, dependiendo de la carga que genera el campo, pues esa carguita de prueba sentía una fuerza en la dirección radial, como está. Y esa fuerza no era más que una cosa como esta. Fuerza igual a la carga por el campo eléctrico. Y todo estático, ¿no? Aquí nada se mueve. Velocidad de todo es cero. Todo estático. O sea, que cuando ponemos la carga acá, no estamos considerando, o estamos haciéndonos la vista gorda de que nosotros trajimos una carga con una velocidad y la pusimos aquí, sino por arte de magia le hicimos aparecer ahí. Un poco ideal, pero permite estudiar muchos aspectos de los campos eléctricos. ¿Okay? Bien, resulta que para nosotros los campos magnéticos son como más naturales, ¿no? Como más, tenemos como más contacto con los campos magnéticos, porque toda la vida hemos visto los imanes. ¿Okay? Un imán, simplemente, ustedes todos han visto los imanes estos de barrita. ¿Okay? Que tienen una polaridad, norte-sur. Generalmente se le llama, así como las cargas eléctricas se les pone positivo o negativo a los imanes, se les llaman polo norte y polo sur. Y estos materiales magnéticos aparecen de manera natural. De hecho, los chinos ya lo conocían, los chinos inventaron la brújula. ¿Okay? Y ya en 1600 ya la gente sabía que la Tierra es como un gran imán. ¿Okay? La Tierra, el planeta Tierra, como tiene un núcleo fundido de roca, de hierro y otros minerales, que está caliente y que está en movimiento, pues todos esos materiales magnéticos crean un gran campo magnético, como un imán gigantesco. Como un imán gigantesco. Entonces, ustedes han oído hablar del polo norte magnético y del polo sur magnético, ¿no? De la Tierra. Creo que eso es parte de nuestra cultura general. Pero al fin sí era eso. Yo había escuchado la teoría que también era porque había un magneto gigante. No sé, ahí escuché como teoría que había un magneto gigante en el norte.
Susto, yo pensé que me iba a decir que la Tierra era plana. No, guaca. No, así no. No, en serio. No, no, no. Lo que pasa es que, déjenme buscarles acá. Mm, mm. Lo que pasa es que el campo magnético de la Tierra se está moviendo, bueno, de hecho se mueve con el transcurso de los años. Entonces, esto es una simulación de más o menos de las líneas de campo magnético, una cosa muy, muy difícil de simular porque, digamos, en la vida real, en la naturaleza real, estos campos, estas líneas de campo, son dinámicos, están cambiando con el tiempo. ¿Okay? O sea, un campo magnético, todos sabemos la historia de los imancitos, ¿no? O sea, todos hemos visto, hemos tenido en nuestras manos un imán que nos lo han enseñado. El famoso experimento de que si uno tiene un imancito y lo pone digamos, lo cubre con un vidrio y esparce limaduras de hierro, las líneas se alinean de esa forma que aparece acá, de un polo al otro. Se parece muchísimo al dipolo eléctrico, carga positiva, carga negativa. Las líneas de campo están representadas ahí para una barrita como esa, ¿no? Si el imán es todo deforme, pues tienen otra forma. Entonces, aquí en este de arriba podemos ver las líneas del campo magnético, más o menos para un imán ideal allí. ¿Ok? Entonces la Tierra tiene un núcleo de hierro, hay un fluido dentro del interior de la Tierra que se mueve. Entonces, ese fluido genera un campo magnético que no es estático. ¿Okay? Entonces, lo que sí podemos hacer nosotros los humanos es monitorearlo. ¿Okay? Eh, a ver, fíjense en este mapa que aparece acá. Estas está la Tierra y las líneas, o sea, ustedes saben lo que es un mapa de nivel, ¿no? O sea, estas son curvas donde el campo magnético tiene el mismo valor, como si fuesen un mapa geográfico con las alturas. Entonces aquí vale 2500, aquí vale 3000. Entonces, ven que es una, unas líneas de campo bastante complicadas, no son fáciles de medir. Bueno, de medir sí, obviamente, con aparatos. Pero hacer un modelo que describa las líneas de campo magnético pues es más complicado, ¿no? Esto parece que es un modelo eh, mm, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Sí, me he tomado otra vez un modelo magnético mundial. ¿Ok? Eh, entonces, ¿qué pasa? Hay dos sitios, acá, estas partes de arriba, ven que las líneas de campo son como más intensas y salen y entran por el otro lado, como si fuese un imán. Como si fuese un imán. De hecho, esto yo lo he visto animado, de cómo se mueven ahí, parecen espaguetis. Cada línea de esas son líneas de campo. Entonces, ¿qué pasa? Que el campo magnético, esas líneas de campo que salen por el norte, que es lo que se llama el polo norte magnético, eh, cambia con los años. ¿Eh? Aquí está el polo norte, ¿eh? Aquí está Islandia, ¿okay? Esto es
partes de Canadá, la, la, la isla Victoria, qué sé yo. Entonces fíjense cómo estamos en el 2021, cómo el campo magnético se ha ido moviendo con los años, ¿no? 48, 62, 2000, no, perdón, esto es 2001, 2007. Creo que las líneas azules son predicciones y lo rojo es mediciones. Déjame ver. A ver, los círculos rojos son observaciones directas. ¿Okay? Y lo azul son predicciones de algún modelo matemático. Como no hay mediciones de 1800, de 1500, entonces los modelos, se construye un modelo matemático, eso es lo que hace la física, modelar. Entonces, a partir de los datos que se tienen, de estos datos, se modela la evolución, el camino recorrido del polo norte magnético. ¿Ves? Entonces se cree que se ha movido de esta forma, que ha tenido ese camino aquí como errante. ¿Ok? Entonces, no sé si eso era tu pregunta, pero no es que exista una barra gigante magnética en el polo norte. No sé, lo había escuchado, creo que en Discovery Channel, no me acuerdo, pero algo así, pero bueno, profe. Bueno, fíjense que el polo magnético y el polo geográfico, porque este sería el polo norte geográfico, ¿verdad? Este puntito, están desplazados, no coinciden, precisamente por eso. De hecho, las predicciones es que esto se siga moviendo como hacia Rusia. Como hacia Rusia. Y el campo magnético cumple una función importantísima. Sin campo magnético creo que no hubiese vida en la Tierra. Así de simple. Mira cómo cambian las líneas de campo magnético a medida que pasan los años. En una simulación también. Desde 1600 hasta 1800, 1900, 950, ¿no? Una cosa así. Bueno, esto es un esquema de cómo la Tierra es por dentro, más o menos, cómo hay, esto se llaman corrientes de convección, que se producen dentro de la Tierra, y dentro de esas corrientes pues se generan los campos magnéticos. ¿Okay? Obviamente que este sea el polo norte magnético y el polo sur magnético, pues es una convención. Entonces, y se cree, hay muchas evidencias de que los polos magnéticos se han invertido durante la vida geológica de la Tierra. O sea que en algún momento estas líneas de campo que salían de la parte de arriba y no del polo norte y no del polo sur. O sea, el polo norte y el polo sur se han invertido. ¿Cómo lo saben los geofísicos? Bueno, porque estudiando las rocas, buscan rocas, piedras bastante antiguas, y algunas rocas muestran trazos de cómo eran los campos magnéticos hace millones de años, y logran a partir de allí tener una idea de cómo era el campo magnético años atrás, millones de años atrás. ¿Ok? Y bueno, la función principal del campo magnético de la Tierra obviamente es protegernos de la radiación solar, porque eh, el Sol produce radiación electromagnética, luz, rayos X, qué sé yo, pero también produce muchas partículas cargadas que
que las lanza al espacio. Entonces, esas partículas viajan a gran velocidad y como son partículas cargadas, el campo magnético de la Tierra los desvía, los saca del camino eh, y no nos llegan de manera directa a nosotros. ¿Okay? A veces hay anomalías en esos campos y eso produce interrupciones, problemas, cuando hay una tormenta solar, por ejemplo. Entonces, hay una tormenta solar significa una época en que el sol está muy activo y lanza ráfagas de material, y ese material es prácticamente puras partículas cargadas, y esas partículas cargadas obviamente llegan a la Tierra. Y la atmósfera lo que hace es, el campo magnético lo que hace es desviarlas. Muchas se van muchas de esas partículas se van hacia los polos, norte y sur, y produce las famosas auroras boreales, que ustedes han visto seguramente ahí por la foto. Aquí está el polo norte magnético desplazado con respecto al polo sur y hay equivalente en el sur, por supuesto. ¿Alguna pregunta? Entonces vivimos parados sobre un gran imán. Sobre un gran imán. De hecho, usan mucho, las aves tienen unos detectores de campos magnéticos, la utilizan para orientarse. ¿Ok? Sí, señor. Bien. Bueno, entonces, volviendo a nuestro tema. Volviendo a nuestro tema del campo magnético. ¿Sabes que desde pequeñitos a lo mejor hemos jugado con imanes? Seguramente en la nevera tenemos pegatinas de esas que vienen con un imán por detrás con el número de la droguería. En fin. Pero nosotros vamos a concentrarnos en algo un poco más sencillo, ¿no? No vamos a estudiar cómo se mueve el campo magnético en la Tierra. Necesitamos ir a saber cosas más elementales sobre el campo magnético. ¿Okay? Bien. ¿Qué pasa si en lugar de que nos olvidamos del imán por un momento? ¿Qué pasa si tenemos una carga eléctrica que está inmersa en un campo magnético y esa carga eléctrica se está moviendo, tiene una velocidad? Entonces, eso hace, y eso ya lo sabían los físicos hace bastante tiempo, que un campo magnético que esté llenando el espacio, ejerce una fuerza sobre una carga, siempre y cuando, una carga eléctrica, ¿no? No una carga magnética, porque carga magnética no hay, no existen las cargas magnéticas, es una carga eléctrica. Entonces, si tenemos un campo magnético y una carga eléctrica que se mueve con una velocidad determinada en el campo magnético, resulta que esa carga siente la presencia de una fuerza, algo ligeramente diferente a lo que hablé acá. Es decir, que si tengo una carga, ¿ya? Una carguita, Q, pero esta carguita no está fija, no está quieta, sino que tiene una velocidad en alguna dirección.
en alguna dirección, una velocidad v. Ahí está el vectorcito v. Pero resulta que se está moviendo en una región donde hay un campo magnético. Donde hay un campo magnético generado ya sea por un imán o qué sé yo. Okay. Entonces resulta que esta carguita siente una fuerza. Okay. Y esa fuerza viene dada por esta simple relación. Es el valor de la carga multiplicado por la velocidad y el producto, o sea, multiplicado por el producto vectorial de la velocidad por el campo magnético. Es decir, esto en términos como ustedes vieron en matemáticas, esto sería la carga, el módulo de la velocidad, el módulo del campo magnético y el seno del ángulo que forman estos dos vectores. ¿Okay? Entonces tenemos que recordar aquí, y es importantísimo recordar, cómo es la regla del producto vectorial. ¿Okay? Y para que no se nos olvide, voy a traer un dibujito. Déjenme buscar un dibujito. Para que quede mejor explicado. Como esto. Vamos a quitar este que yo hice que es feo. Ponemos este que nos gusta. Entonces, fíjense, tenemos una carga que viaja en la dirección de este vector y aparece un campo, bueno, hay un campo magnético. ¿Okay? Entonces, sobre esta carga actúa una fuerza proporcional a este vector. Entonces, esta es la regla de la mano derecha, ¿no? Es decir, que si multiplico el vector velocidad por el vector campo magnético en ese sentido, el vector resultante va en esta dirección. ¿De acuerdo? Porque esa es la regla de la mano derecha para el producto vectorial. ¿Cierto? Estoy multiplicando en esta dirección. Estoy multiplicando el vector velocidad por el vector. Entonces, este producto en esta dirección, en la fuerza tiene esta. Entonces, esto sería, si esto lo multiplico por Q, el valor de la carga que va aquí, que está aquí. Okay. Entonces, esto es la fuerza. Poner la flechita pues, para que no confundirlos tanto con la notación. ¿Vale? Entonces, esto es la fuerza, como acá, que ejerce un campo magnético sobre una carga que tiene una velocidad v. Obviamente que si la velocidad es 0, entonces no hay fuerza. ¿Eh? La única manera que aparezca una fuerza magnética sobre una carga es que se esté moviendo. Si no se mueve, no hay fuerza. ¿Listo? Y eso es fácil de ver en un experimento, ¿no? De hecho, en los experimentos, algunos experimentos se diseñan de tal manera que si uno conoce la velocidad de la partícula y conoce la fuerza, se puede determinar el campo magnético. De alguna manera. Si conozco la velocidad y conozco el valor del campo magnético, pues conozco la fuerza. ¿Okay? Entonces, es importante en esta relación tener siempre claro que la fuerza, el vector fuerza, siempre va a ser perpendicular
¿ok? Tanto al vector B, velocidad, como al vector campo magnético. ¿Vale? Siempre, porque está definido como el producto vectorial. ¿Vale? Vale. Listo. Entonces, esta ecuación es una buena definición para el campo magnético. Podemos definir el campo magnético en términos de la fuerza de una partícula en movimiento. ¿Ok? O sea, si tenemos una partícula que tenga una carga de un coulomb, tenemos una partícula que tenga una carga de un coulomb. Ya que pase el helicóptero. ¿Okay? Y esa partícula viaja con una velocidad de 1 metro sobre segundo. ¿Okay? Estamos trabajando en unidades SI, del sistema internacional. Entonces, esa partícula siente una fuerza, va a sentir una fuerza de 1 newton. Sí, ¿okay? De 1 newton. Y eso nos define la magnitud del campo magnético, la unidad del campo magnético. ¿Por qué? Bueno, porque Newton entre, fíjense, voy a pasar Q y B a dividir. Entonces sería de esta ecuación, ¿no? Voy a pasar Q y B a dividir con los módulos. Entonces, oye, esto no está bien como lo escribí aquí. Esto no está bien porque esto sería, esto que está acá es el módulo de F, no el vector F, ¿no? Hay que ser cuidadoso con esas cosas. O sea, esto lo que me daría es el módulo del vector F. Okay, el módulo, no el vector. El vector es esto, pero esto es el módulo. Entonces, fíjense, voy a pasar Q y B a dividir. Entonces quiere decir que tengo Coulomb acá. Tengo Coulomb y metros sobre segundo. ¿Okay? Y eso me da las unidades del campo magnético, ¿vale? Lo que hice fue esto. Como esto no tiene unidades, porque esto es un seno, entonces no le voy a parar, simplemente paso la carga a dividir y la velocidad. Las unidades de esto me tienen que dar las unidades del campo magnético. Bueno, estas unidades, este arreglo de unidades, Newton entre Coulomb por metro sobre segundo, se llama un Tesla. Se llama Tesla. ¿Ok? Es el campo magnético presente cuando tenemos, es el campo magnético que está presente cuando una partícula de un Coulomb viaja a una velocidad de 1 metro sobre segundo y siente una fuerza de 1 newton. Eso es un Tesla. De hecho, fíjense que Coulomb sobre segundos, ¿qué cosa es Coulomb sobre segundos?
Coulomb entre segundos. Aquí tengo Coulomb por metro entre segundos. Coulomb sobre segundos, ¿qué cosa es? Ay, muchachos. Ay, ay, ay. Coulomb sobre segundos. ¿Qué unidades son Coulomb sobre segundos? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué magnitud física representan los Coulomb sobre segundos? Amperios. Muy bien. Por aquí hay un... Dana Valentina está despierta. Los demás están dormidos. Entonces, esto lo puedo escribir también como amperios. Amperios por metro, ¿no? ¿Ok? Entonces, un Tesla son Newton amperios sobre metros o Newton Coulomb por metro sobre segundo. Es lo mismo. ¿Ok? Bien. Esto es importante tenerlo, que no se nos olvide esta relación, que la fuerza que aparece por el hecho de que una carga se esté moviendo en una zona donde hay un campo magnético, es perpendicular a ellos dos. A ellos dos. Listo. Lo que tengo que ubicar bien en un sistema de coordenadas, en qué dirección va B, en qué dirección va el campo magnético, para yo poder calcular el producto. Entonces, por favor, repasen producto vectorial de vectores. Importante. ¿Okay? Un comentario con respecto al Tesla. El Tesla suele ser una unidad a veces que no muy práctica. Entonces, ustedes seguramente van a ver por ahí que los campos magnéticos se miden en Gauss. ¿Ok? Pero un Gauss, que sepan, es simplemente 10 a la menos 4 Tesla. ¿Ok? Entonces, a veces es conveniente usar Gauss y no Teslas. Vale. ¿Listos? Sí, sí, señor. Bueno. Entonces, calcular, por ejemplo, calcular la fuerza que, que se ejerce sobre una partícula que tiene una velocidad dada y un campo magnético dado, pues es un tiro al piso, ¿no? Porque simplemente sacar esa cuenta. Por ejemplo, a ver. Vamos a ver si ustedes sacan esta cuenta rápido. Supongan que aquí donde ustedes están parados, el campo magnético de la Tierra, el campo magnético tiene una magnitud de 0.6 Gauss. ¿Ok? Me quedo con 0.6 Gauss. Mosca que cuando vayan a calcular tienen que llevar todo a Tesla, ¿no? Porque lo hago simplemente para no escribir 000 tanto. Bien. Vamos a suponer que tenemos un protón. Un protón es una partícula de la misma carga del electrón, pero positiva.
¿Ok? Y ese protón viaja con una velocidad de, vamos a ponerle, 1 por 10 a la 7 metros sobre segundo. Acuérdense que la carga de un protón es la carga del electrón, pero positiva, ¿no? La carga del protón. Entonces, ¿qué fuerza actúa sobre ese protón? Suponiendo, aquí vamos a darle otro dato para complicar esto. La partícula se mueve a esta velocidad hacia, o sea, si estamos en la superficie de la Tierra, en nuestra casa, esto se mueve en la dirección norte, va hacia el norte. ¿Okay? Va apuntando hacia el norte. Y para complicarlo un poquito más, vamos a suponer que lo hace formando un ángulo de 70, no, pero no, este no es, sí, de 70 grados. Con respecto a este campo magnético, no le hemos dado dirección. Acuérdense que el campo magnético es un vector. Entonces vamos a suponer que este campo magnético hace un ángulo de 70 grados con respecto al horizonte. Es decir, si esta es la línea del horizonte que apunta hacia el norte, ¿okay? Y aquí estamos nosotros parados. Así. Entonces, esta sería la dirección hacia el centro de la Tierra. ¿Okay? Entonces el campo magnético tiene esta dirección. Y esto sería listo. Y la partícula va en esta dirección, hacia el norte. Y es la dirección hacia el centro de la Tierra, y el campo magnético tiene esta dirección. ¿Sí se entiende el problema? ¿Cómo poner ¿Sí? los grados en la fórmula? ¿Cómo? Usamos lo último que escribiste de fuerza, que es igual a la carga por la velocidad por el campo a seno. Claro. Y ahí ponemos, perdón, y en el seno ponemos los 70 grados, ¿sí? Pero no ponemos sino porque es el ángulo entre el campo magnético y el protón. El protón viaja con una velocidad en esta dirección, la dirección norte. Y el campo magnético tiene una dirección de 70 grados con respecto al radio de la Tierra. Entonces, sí, es eso. Podemos calcular el módulo. El módulo podemos calcular muy fácil, porque es la carga por la velocidad, por el campo magnético, por el seno del ángulo, ¿no? Lo que dice acá. Entonces, esto es un cálculo muy sencillito. Un cálculo muy sencillo. Eso sería, ¿cuánto es la carga del electrón? Es 1,6 por 10
A menos 19. 17 Newton. Perdón, que Newton. Coulomb. Coulomb. Aquí, perdone, profe, aquí que en internet dice, o sea, es menos 1.6. Claro, pero estoy hablando de un protón, no de un electrón. Hazlo de verde. ¿Ok? Eso hay que multiplicarlo por el módulo de la velocidad, que es 1 por 10 a la 7 metros sobre segundo. Y hay que multiplicarlo por el campo. Y el campo es 0,6, pero esto está en Gauss. O sea que tenemos que multiplicarlo por 10 a la menos 4, ¿no? Y el seno, todo esto multiplicado por el seno de 70, ¿no? 70 grados. Aquí van a volver a hacer la pregunta, ¿grados o radianes? Bueno, como lo están dando en grados, calculo el seno de 70 grados, no en radianes. ¿Cuánto da eso? Rápido, muchachos. Ustedes tienen la calculadora ahí, vuelen. El cálculo rápido me da 9.92 por 10 a la menos 14. 9, a poner 9 para redondear, por 10 a la Menos 9 por 90. 10 a la menos 14. menos 14. Ahora espérame, pongo todo. 10 a la menos 10. Es que yo puse 17 aquí es 19. ¿Dónde saqué yo ese? Es 10 a las 19. Yo puse 17. La de 9 me da 9.92 por 10 a la menos 17. ¿17? Sí, profe, con el 19 se te cambió. Ah, ¿Pero qué unidades me tiene que dar? ahora a mí también. A la menos 22. Pero, Así profe, la es. carga. Kilómetros sobre segundo. Esa es la. A ver. ¿Qué dice esto? Que si yo multiplico Tesla por Coulomb por metro segundo me tiene que dar Newton. Y eso fue lo que yo hice acá. Multipliqué Coulomb, metro sobre segundo por Tesla. Esto no tiene unidades. ¿Ok? Entonces estos son Newton. ¿De acuerdo? Señor. ¿Sí? Sí, es nueva. ¿Qué pasó? No, que si es a la menos 17, ya vi el error. Perdón. ¿Sí? Háganla con... Yo me había puesto mal acá. Es a las menos 19 y la velocidad. Un protón va rapidísimo. Bueno, una fuerza realmente pequeña, ¿no? La que ejerce ese campo magnético de la Tierra, fíjense, 10 a la menos 17. Una fuerza realmente insignificante, ¿no? Ahora, ¿en qué dirección? ¿En qué dirección va esa fuerza? Vamos a suponer, si para allá es el norte, obviamente para acá es el sur. ¿Okay? Y suponemos que para acá el este. El este y el oeste. Y para acá entonces el oeste. Entonces, ¿qué dirección tiene esa fuerza?
La dirección me la da el producto vectorial, pero no tengo el campo magnético, tengo el módulo del campo magnético. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? Yo sé que el campo magnético tiene... Yo tengo que descomponer el campo magnético, tengo que establecer un sistema de coordenadas y descomponer el campo magnético en su componente en el eje X y en el eje Y, ¿no? En el eje que yo esté tomando allí. ¿Sí? Tengo que plantar en este dibujo todo torcido que dice ahí. La dirección del eje X, la dirección del eje Y y la dirección del eje Z. Para poder sacar esta cuenta, porque si no ubico un sistema de coordenadas, no tengo referencia con respecto a qué estoy calculando. Entonces, vamos a mirar eso con un poquito de detalle. Vamos a quitar un momentico esto para ver si efectivamente es así. Y ponemos un sistema de referencia. Bien. Voy a quitar esto que ya no hace falta, ¿no? Ya lo calculamos. ¿Ok? Ya lo calculamos. Entonces, vamos a suponer algunas direcciones allí, que si no estamos fritos, vamos a suponer que la velocidad, que este es el eje Y, ¿no? La dirección norte-sur es el eje Y, entonces vamos a suponer que la velocidad es un vector. La velocidad es un vector que tiene solamente componente en la dirección Y. Por lo tanto, esto sería J, ¿no? Este sería nuestro eje Y. Vamos a usar un color aquí. Vamos a suponer que este es el eje Y. ¿Vale? Que el norte es como el eje 10, sí, señor. Sí, vamos a suponer que el norte, la dirección norte-sur me indica el eje Y. Vale. Y nosotros estamos suponiendo que la partícula cargada está aquí, ¿no? Okay. Entonces, en la dirección radial hacia el centro de la Tierra, vamos a suponer el eje Z. Que en esta dirección está el eje Z. Okay. Por lo tanto, el campo magnético, fíjense, el campo magnético está dirigido hacia el centro, está metido en la Tierra, pero no en la dirección X. Entonces, el eje X lo podemos trazar perpendicular a Y y a Z. O sea, lo podemos dibujar tranquilamente, como así. Vale, ese sería el eje X. De manera tal que el vector B, que vive en el plano, el vector campo magnético vive en el plano Y, Z. ¿De acuerdo? Lo puedo descomponer en una componente en Z y una componente en Y. Entonces el campo magnético tiene una componente en Y, que vamos a llamarla de su YJ, y una componente en Z. Acá. ¿Ok? Listo. Entonces, como tengo definidos ahora sí las direcciones del campo magnético y el campo de velocidad,
pues puedo calcular el vector f, ¿no? Porque el vector f es q por b cruz campo magnético. Y esto sería q que multiplica el vector b, que es b sub y no, j, porque está en la dirección y. Muchachos, ustedes no me están ayudando. Esto es dirección j, y yo dije que era en dirección j, no en dirección. La velocidad va en la dirección y, o sea que uso el vector j. Y eso lo multiplico por el vector b. Pero el vector b sí tiene una componente en y, j, más una componente en z. Listo. Esa es mi operación, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué se les ocurre? ¿Mm? Excelente. Y Sandra, ¿qué consejo le puedes dar a la audiencia que quiere seguir los pasos que tú tienes? Ya empezó la transmisión. ¿Cómo calculan ustedes ese producto vectorial? Rápido, muchachos. Para irnos a ver a la perseverancia. Nico, profe, no sé. ¿Ah? No. Esto por lo de las componentes, la raíz de las componentes del cuadrado es la magnitud y ya tenemos las componentes. No, lo que estamos multiplicando dos vectores de la manera como ustedes lo vieron. Estoy multiplicando este vector por este otro vector con la operación producto vectorial. Me tiene que dar un vector, ¿no? Obviamente. ¿Cómo multiplican? ¿Cómo aprendieron ustedes a multiplicar, a hacer esta multiplicación, muchachos? No el módulo. El módulo no, el módulo ya lo hicimos aquí. Por determinantes, creo. Sí, Sí. digamos, pero también, sí, pero da como flojera ponerse a hacer esto por determinante. Podemos usar las propiedades del producto vectorial, ¿no? Así como está escrito, puedo multiplicar este vector por este vector más este vector por este vector, pero vectorialmente. Y nos ahorramos ahí estar escribiendo determinantes, ¿no les parece? O sea, dejo la Q aquí, tranquilita, multiplico el primer vector, que es de su y, j, lo multiplico vectorialmente por la componente en y de más y, j, multiplicado vectorialmente. Todo esto va multiplicado por q, obviamente, ¿no? Por b sub z. Ahora, no más fácil así. Y aquí me quedan j por j. ¿Cuánto es el producto vectorial de j por j? Del vector j por j. Si j lo multiplico por el mismo, ¿cuánto me da vectorialmente? Sí, ¿no? Voy a quitar esta cosa de aquí. Porque esto es igual.
¿Cuánto vale este producto vectorial? Rápido. ¿Cuánto vale esto? ¿Pero? ¿Cuánto? ¿Quién dijo 8? No, no es 0%. O sea, código tal para leerlos. Claro, si estoy multiplicando vectorialmente un vector por el mismo, ¿sí? El ángulo vale 0, ¿no? Y este, J por K. Si multiplico J por K, J por K. ¿Cuánto es el producto vectorial de J por K? Rápido. Y Y, muy bien. Entonces esto es Q por la velocidad Y, por la velocidad Z, por I. ¿Okay? El campo vectorial, la fuerza, que ya sé cuánto vale su módulo, aquí la calculé, ¿okay? Apunta en la dirección I. ¿Okay? Apunta en esta dirección, en la dirección del eje X. ¿Ok? O sea, ajá, pero si yo hago el producto vectorial de velocidad por v y uso la regla de la mano derecha, el vector va hacia, en este sentido o en este sentido. ¿cómo, profe? O sea, yo necesito, yo sé que va en la dirección I, o sea, va en la dirección de este eje, pero eso significa que lo puedo dibujar hacia este lado o hacia el lado de allá. Hacia atrás o hacia adelante. Queda hacia adelante. Pero ya va, aquí dice que es la dirección I y estoy multiplicando velocidad por v, o sea, si aplico la regla a la mano derecha, fíjense, el vector v va para allá y el vector campo magnético va para acá. Y estoy multiplicando este por este. Se aplica la regla a la mano derecha. El vector tiene esta dirección o esta dirección. ¿Hacia atrás o hacia adelante? A ver, si este es, vamos a ver, para que sea más fácil, si este es el norte, este es el sur, entonces esta dirección es este y esta dirección es oeste. La pregunta es, ¿la fuerza va en la dirección, apunta hacia el oeste o apunta hacia el este? Hacia el este. ¿Seguro? Ah, Tengo ahí hay un... No, esperen. ¿Sabe qué cosa ustedes no pillaron? Que yo escogí la dirección Z positiva hacia abajo. Aquí lo puse. ¿Sí pillan? O sea, yo escogí la dirección positiva de la Y hacia el norte y la dirección positiva del eje Z lo escogí hacia el centro de la Tierra. Porque aquí puse un más, ¿no? Entonces tengo que morir con eso. Si aquí puse un más,
estoy indicando que la parte positiva del eje Z es hacia el centro de la Tierra y la parte negativa hacia arriba. ¿De acuerdo? Entonces, por eso me dio I positivo hacia acá. O sea, la fuerza apunta para acá, en esta dirección. ¿Ok? En la dirección positiva, porque estoy tomando, invertí acá. ¿Vale? Es que, recuerden, por eso les dije que este dibujo es importantísimo, que lo tengan en cuenta. Acá es multiplicar vectorialmente V velocidad por V campo magnético. Acuérdense que el producto vectorial no... El producto vectorial de A por B es menos el producto de B por A. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan o no se acuerdan ustedes de estas cosas? ¿No? El producto vectorial no cumple con la propiedad de que A por B es igual a B por A. No es simétrico. ¿Sí? Entonces tienen que estar siempre pendientes de quién, en la dirección en la cual van a hacer el producto vectorial. Estoy multiplicando. La ecuación dice velocidad, multiplicación vectorial de velocidad por un campo magnético, en este sentido. Y aplicando la regla de la mano derecha me da que es hacia arriba. Vale, entonces aquí lo mismo. Estoy multiplicando la velocidad por el campo magnético. Apliquen la regla de la mano derecha y hagan ahí con los dedos y van a ver que la fuerza da en la dirección oeste. Si cuadramos así las formas, sí dan para el oeste. Si no nos gusta así, bueno, podemos hacer un cambio acá, pues. Vamos a suponer, quitamos esto, ¿ok? Y lo ponemos negativo hacia abajo. ¿Ok? Si lo ponemos negativo hacia abajo, entonces tenemos que borrar aquí menos, y aquí sería menos, ¿no? Y aquí sería menos. ¿De acuerdo? Aquí sería un menos, y aquí sería un menos, y sería un menos. ¿Ok? Entonces, J por K, y este es J, si esto es J, y esto es I, y esto es K, si yo multiplico J por K, aplico la regla de la mano derecha, me da I positivo. ¿De acuerdo? Entonces, como ya tengo aquí un menos, ahora me da más. Perdón, sí, es J por K, me da positivo, ahora me da menos. Aquí me daría un menos. ¿De acuerdo? ¿Bien? Entonces, velocidad por campo magnético tiene la dirección negativa del eje X. Si lo quieren ver así, ¿se dan cuenta que no pasa nada? Sí, señor. Entonces hay que tener mucho cuidado. Acuérdense que el producto vectorial no es simétrico en la multiplicación. No es igual con los módulos, con el producto, ¿cómo se llama? El producto punto, sí. Pero el producto escalar, el producto vectorial no. ¿Ok? Y lo único que, por eso les digo, hay que primero ubicar bien el sistema de coordenadas y a partir de allí, pues, hacer los cálculos. ¿Ok? Bien, bueno, podemos darle la dirección, como ya conocemos el módulo, podemos simplemente escribir F en la dirección I. La dirección I.
sea, fíjense que no sabemos el valor del campo magnético, pero no nos está haciendo falta. Ok. Bueno, muchachos, entonces tienen que repasar el producto vectorial porque eso es importante. Si no, nos enredamos. ¿De acuerdo? Repasen el producto vectorial y la regla de la mano derecha para aclarar las cosas. ¿Alguna pregunta? Que estudiar campo vectorial. Sí. Bueno. Esto de aquí. No hay manera de no desaparecer no es un... Bien. Bien, entonces, una partícula, ya vimos, una partícula cargada que tenga una velocidad y que esté sumergida en un campo magnético, esa partícula sufre una fuerza, se ve afectada por una fuerza que ya acabamos de ver, es simplemente el producto vectorial de la velocidad por el campo magnético. Ese campo magnético es externo. ¿Okay? Esta es la fuerza que siente en la partícula. Vale. ¿Qué pasa si consideramos un conductor? Un conductor es eso, ¿no? Un conductor es partículas que van moviéndose dentro de un material. Por ejemplo, este dibujito nos va a ayudar. Tenemos un pedazo de hilo de cobre y en ese pedazo de hilo de cobre tenemos carguitas que se están moviendo con una velocidad promedio, que en el libro le llaman velocidad de arrastre. Todo esto se está moviendo porque hay un campo eléctrico allí. ¿Okay? Entonces, si agarramos un pedazo de ese alambre, de longitud L y de área transversal A, vemos que allí hay una corriente I. Una corriente. Entonces, si ese cable conductor, ¿okay?, está sumergido en un campo magnético, las partículas van a sentir una fuerza. ¿Ustedes están de acuerdo con eso, según lo que acabamos de ver? Sí, ¿verdad? Si son cargas en movimiento y hay un campo magnético, ellas van a sentir una fuerza por la presencia del campo magnético. Entonces estamos viendo aquí, agarramos un pedacito de cable y vemos las carguitas en movimiento. Se mueven en la dirección que aparece allí. Y aquí hay un campo magnético que no lo estamos dibujando. Un campo magnético, o sea, cualquiera. Un campo magnético. Apunte ahí en cualquier dirección. Entonces, ¿cuántas partículas cargadas tengo en este cilindro? Eso lo habíamos hablado la otra vez. Yo lo puedo describir a través de el número de partículas
por unidad de volumen. ¿Ok? Entonces, esto sería número de partículas por unidad de volumen, pero el volumen de un cilindro, ustedes aprendieron desde muy temprana edad que es el área del cilindro por la longitud del cilindro. ¿Ok? Entonces, este es el número de partículas que tengo por unidad de volumen. ¿De acuerdo? Y si eso lo multiplico por Q, pues entonces tengo un número de partículas cargadas por unidad de volumen. ¿Sí o no? Si tuviese una sola, pues tendría una partícula ahí. Pero tengo en un conductor, obviamente no tengo una partícula. ¿Okay? Tengo millones de átomos y millones de electroncitos que se mueven. ¿De acuerdo? Entonces, este sería el número de cargas. Este sería el número de cargas por unidad de volumen. Por unidad de volumen. ¿Ok? Es que el volumen de un cilindro, vamos a ponerle aquí unas cositas, es el área del cilindro por la longitud del cilindro. Entonces, la fuerza en promedio, no vamos a hablar de una partícula que tiene una velocidad, sino vamos a hablar de este grupo de partículas, se mueven todas, ellas como un todo, con una velocidad promedio que se llama velocidad de arrastre. Es decir, que todas tienen la misma velocidad. El número de partículas que salen por aquí, el número de partículas que salen por aquí, es el mismo número de partículas que entran por el otro lado. ¿Okay? Se mueven en grupete. Entonces, la fuerza total que aparece allí involucrada, esa fuerza, pues va a ser Q, ¿okay? Por la velocidad D, la velocidad promedio, la velocidad de arrastre que llaman allí, pero vectorcito, multiplicado vectorialmente por el campo magnético que está allí. Y eso hay que multiplicarlo por el número de partículas por unidad de volumen, es decir, por A por L. Aquí está la curva. Vale. ¿Sí? Entonces, fíjense, recuerden que esta cantidad, a esta cantidad n por q, n por q, por la velocidad de arrastre, por el área, eso es lo que nosotros llamamos en una clase pasada la corriente. ¿Okay? Número de partículas cargadas, ¿no? Que tienen una velocidad de arrastre que atraviesan un área perpendicular al movimiento de las partículas. Eso es lo que nosotros llamamos la corriente, ¿no? La corriente en el alambre. ¿Vale? Entonces, quiere decir que yo esto lo puedo escribir de manera más compacta. Lo puedo escribir como la corriente, porque fíjense, aquí tengo Q, N, ¿no? N, velocidad de arrastre, el módulo y el área. Entonces, yo puedo hacer la siguiente simplificación para que quede más corto esto. Pongo aquí esta I, ¿okay? Le doy a esta L un sentido vectorial,
un vector que va en la dirección de la velocidad, lo voy a llamar L, multiplicado por V. ¿Okay? Ese L, ¿quién es? Este es un vector de magnitud. ¿Qué magnitud va a tener el vector L? Pues este L, ¿no? ¿Sí o no? Pero que está en la dirección B. ¿Ok? Entonces, construí allí un vectorcito que tiene este vector, que yo llamé L, tiene esta magnitud, la longitud del cilindro, y apunta en la dirección BD. Con eso simplifico esta expresión. Entonces, piense que la fuerza la escribí en términos de la corriente, que es más práctico, porque uno mide corrientes, uno no ve cuántos electroncitos libres están corriendo allí, pero uno tiene una manera práctica de medir corrientes. ¿Ok? Sí, señor. Sí, más fácil, ¿no? Esta cuestión es más sencilla. Sí, demasiado. ¿Ok? Y el campo magnético es un campo magnético ahí cualquiera. De hecho, podemos hacer déjenme mostrarles un dibujito mejor que este, para tener una... Ajá. 3:36. Está la gente nerviosa ahí en la NASA. Este dibujito sirve. Son los dibujitos, eso no cambian de libro en libro, más o menos los mismos. Oye, no había visto la hora. Bueno, aquí tenemos, ¿ves? Fíjense. Tenemos una corriente que va por este pedacito de alambre, ¿okay? En esta dirección. Esta tiene la longitud L, ¿de acuerdo? Como la corriente tiene esta dirección, I por L, fíjense, I por L, esto es un vector. ¿Qué vector es ese? Este vector. ¿Sí? Entonces quité la variable velocidad. Ahora la tengo escrito en términos de I de la corriente por este vector. Y aquí está un campo magnético cualquiera. El campo magnético, bueno, lo podemos representar digamos, en el plano XY, solamente para ver que si el vector vive en el plano, el vector magnético vive en el plano XY positivos y la corriente fluye en la dirección del eje X, el producto vectorial de I por L, el producto vectorial de I por L, bueno, el producto vectorial del vector IL, por ponerlo más, por el campo magnético, este vector en la dirección Z. Apliquen la regla de la mano derecha, aquí está, ¿ves? En esta dirección. El vector L multiplicado vectorialmente por el vector campo magnético, el resultado es un vector perpendicular a ellos dos y que tiene esta dirección, por la regla de la mano derecha. Esa es una convención, obviamente.
¿Ok? Pues tenemos que ser respetuosos de la convención, porque si no lo hacemos así, pues te podrán imaginar el desastre, ¿no? En unos libros, los vectores para un lado, en otros libros, los vectores para el otro. Entonces, hay que tener eso claro. El vector L multiplicado. Listo. Y este es el vector F, la fuerza. Pero fíjense qué interesante. El que va a sentir la fuerza es el segmento de alambre. ¿Se dan cuenta? Es decir, que este alambre va a tender a moverse para acá, en esta dirección. ¿Sí? Cuando pasa una corriente, el alambre siente una fuerza para acá. ¿Qué les parece? Eso es fácil de verlo en los experimentos. ¿Sí? Tengo un alambre ahí colgando, le hago pasar una corriente, y siempre y cuando esté sumergido en un campo magnético, el alambre se va a mover. Se va a mover. Están aplicando una fuerza al alambre. Entonces, esa es la utilidad de haber escrito, para el caso de corrientes, haber escrito la fuerza en términos de corrientes y no de carguitas individuales. ¿Ok? Listo. ¿Preguntas? ¿Cero preguntas? Ya para terminar este pedacito. Esto lo estoy haciendo con un pedazo de alambre, pero lo conveniente, y es que ya tiene una forma predeterminada, un cilindro, pero lo conveniente acá es hacerlo para un conductor que tenga cualquier forma. Es decir, en lugar de usar esta ecuación, puedo imaginarme esto que está aquí como un diferencial de longitud. Una cosa chiquitita de un cable completo. Entonces, es conveniente más bien escribir esta ecuación en términos de diferencial. De diferenciales. Es decir, la corriente que pasa por el alambre, ¿okay? Un diferencial de longitud, ¿sí? Multiplicado vectorialmente por el campo magnético. Entonces, esto nos permite, por ejemplo, calcular el caso de, no sé, un alambre curvo. Porque entonces agarramos un pedacito de un diferencial de ese alambre, ¿ok? Y escribimos la expresión de la fuerza e integramos por todo el alambre. Y ahí sí podemos calcular la fuerza neta sobre todo el alambre. ¿Se dan cuenta? Entonces nuestra fórmula útil es esta que está acá. Y esto, y la corriente por este diferencial de longitud se llama un elemento de corriente. Es como si tuviésemos un trocito de corriente infinitesimal. Elemento de corriente. Cuando vean un libro que hablan de elemento de corriente, es que estamos considerando si esto es un conductor, un diferencial, un diferencial del conductor, una cosa mínima, que transporta una corriente. Una corriente I, y este sería un diferencial. Fíjense que es un vector, ¿no? Tengo que darle el mismo sentido de la corriente, porque este es un vectorcito que apunta en esta dirección. Es infinitesimalmente pequeño, pero tiene una dirección. ¿Qué dirección tiene? La de la corriente. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Vámonos a ver el Perseverance. Vámonos. Listo, déjenme pasarles aquí Igual ya nos van a sacar nos van a sacar del... Ah, yo les pasé el enlace, ¿no? Yo les pasé el enlace del... No, el Ahí tienen, pues.
Listo. Vamos a ver el carrito. Seguimos mañana.